Hola, vamos a comenzar pues de una vez con la clase para tratar de darle el último jaloncito del día, ¿no? Y el día de hoy revisaremos el aparato circulatorio como dentro de los rasgos muy generales, porque justo es la base que nos sirve al momento de que hablemos de algo bien importante que es la presión arterial. Sin embargo, ese no es el tema de hoy, ¿no? Sino la introducción a toda esta parte del aparato circulatorio. Ahora, en clases pasadas, haciendo como una integración de lo que hemos revisado hasta el momento, pues primero platicábamos de la fisiología normal del proceso digestivo. Posteriormente hablábamos de que en situaciones críticas, ¿no? Sobre todo cuando hay una desnutrición y existe un estrés agudo por un traumatismo, se puede dar una situación conocida como el síndrome de realimentación, que pues estos conceptos tan básicos nos ayudan ya al momento de que revisemos fisiopatologías intestinales. También hemos estado revisando lo que es el sistema endocrino desde los aspectos más básicos, ¿no? Cómo se encuentra integrado, las clasificaciones de las hormonas, cómo puede llegar a actuar, también un poquito del sistema nervioso, porque finalmente tanto sistema nervioso como sistema endocrino están íntimamente relacionados y a su vez estos dos sistemas están muy relacionados con el aparato digestivo, entonces empezamos como esa parte, ¿no? Posteriormente, pues ya empezamos a revisar algunas alteraciones, tal es el caso de alteraciones en las tiroides, alteraciones en las glándulas suprarrenales, que muchas veces traen manifestaciones clínicas variables, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de situaciones muy particulares que ya en la hora de que ustedes estén en la consulta las pueden quizá identificar mejor. Por ejemplo, un síndrome de Cushing, como mencionábamos, si el paciente tiene el abdomen abultado, hay baja masa muscular, hay estrías, las mejillas son rosaditas, o podemos tener situaciones como un hipertiroidismo, perdón, donde el paciente tenga exoftalmos, además la glándula tiroidea esté crecida, son pacientes que tienden a ser delgados, irritables, alerta, ¿no? Entonces, ya dejando, pues no de lado, sino ahorita pausando un segundo y entrando en otro tema, revisaremos el aparato circulatorio. Entonces, dentro del aparato circulatorio, dentro de lo que le debemos, ¿no? O la función que cubre principalmente, es que el aparato cardiovascular, si lo vemos en términos muy simplistas, es una serie de tubos, es decir, los vasos sanguíneos, que están llenos de líquidos, ¿no? Llenos de sangre y que se conectan a una bomba, el corazón. Si lo queremos ver de esta forma, es como esta parte de cómo manda el agua, ¿no? En una casa, pues algo así. Entonces, la presión generada por el corazón impulsa continuamente la sangre a través del aparato cardiovascular, perdón. La, parte, la presión generada por el corazón impulsa continuamente la sangre a través del cuerpo, perdón, no del aparato. Y pues la sangre es muy importante porque en esta se capta el oxígeno, los nutrientes y luego estos a su vez llegan al sitio donde corresponde. También se transportan en la sangre las diferentes hormonas. Entonces, pues tiene un papel fundamental y también juega un rol crucial en la comunicación intercelular y en la defensa del cuerpo contra invasores extraños. Su función principal es el transporte de materiales a todas las partes del cuerpo y también desde partes del cuerpo. Entonces, aquí podemos mencionar que las sustancias transportadas por el aparato cardiovascular se pueden dividir en tres: los que son nutrientes, agua y gases,
que ingresan desde un medio externo al cuerpo, los materiales que surgen de una célula y se transportan para llegar a otra célula dentro del cuerpo, y los desechos que salen de las células que se deben de eliminar y obviamente salir del organismo, ¿no? Entonces, el organismo, aquí normalmente gracias a la respiración, ingresa el oxígeno. Entonces existe un intercambio en los pulmones, captan el oxígeno. Los nutrientes y el agua se absorben a través del epitelio intestinal. Estos se transportan la mayoría al hígado y del hígado son transportados a la circulación general. Una vez que todos estos materiales se encuentran en la sangre, el aparato cardiovascular es quien los distribuye. El suministro constante de oxígeno para las células es vital porque muchas células privadas de oxígeno presentan un daño irreparable en el término de un periodo breve. Las neuronas, por ejemplo, tienen una alta tasa de consumo de oxígeno y no pueden satisfacer sus necesidades metabólicas de ATP usando vías anaerobias, y de hecho es algo que observamos muchas veces, sobre todo con los bebitos que tienen problemas al nacer. La deprivación de cantidades adecuadas de oxígeno deja daños neuronales irreparables. Entonces, pues imagínense, dada la sensibilidad cerebral a la hipoxia, los controles homeostáticos hacen todo lo posible para mantener el flujo sanguíneo cerebral, aunque esto implique privar de oxígeno a otras células corporales. También el aparato cardiovascular recoge dióxido de carbono, desechos metabólicos liberados por las células y los transporta a los pulmones y los riñones para que estos se encarguen de la excreción. Algunos productos de desecho se transportan al hígado para que se transformen antes de ser excretado por orina y por heces. Ahí es nada más como platicar un poquito de la parte de que tenemos un sistema de detox, ¿no? Nuestro sistema de biotransformación gracias a enzimas de fase 1 y enzimas de fase 2, y pues el hígado es el que lleva principalmente este tipo de reacciones. Diversas partes del cuerpo, sin embargo, muchas veces ponemos al hígado y a los riñones como los representantes. Y pues también otro aspecto importante, el calor también circula con la sangre y se mueve desde el centro corporal a la superficie donde se disipa. Pues nuestra temperatura corporal entonces tiene un papel bien importante dentro de el transporte en el aparato cardiovascular. Aquí podemos observar tres categorías: los materiales que ingresan al cuerpo, los materiales movilizados de célula a célula y los materiales que abandonan el cuerpo. ¿Desde dónde salen hacia dónde se dirigen? Por ejemplo, el oxígeno que va desde los pulmones hacia todas las células y se transporta gracias a la sangre. Asimismo, para el caso de los nutrientes y agua, que se absorben desde el tubo digestivo y se transportan hacia todas las células. O bien, que existen algunos productos de desecho de las células y que son transportados al hígado para posteriormente ser eliminados o bien se reciclen o transformen. Células inmunitarias, anticuerpos, proteínas que están presentes en la sangre que se transportan a las células que lo requieran. Por ejemplo, ahorita que lo hemos estado platicando, que ocurre muchas veces, no sé, a lo mejor el hipotálamo, hipófisis produzca alguna hormona para estimular una glándula, ¿no? Y estas hormonas estimulantes son transportadas a través de la sangre, ya sea solas o unidas a proteínas. También, bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? De las hormonas de las células endocrinas a las células diana, ya que se estimuló a la glándula, pues esta se va al sitio donde debe de ir.
También los nutrientes almacenados, sobre todo cuando hay deprivación energética, pues el hígado y el tejido adiposo van a suministrar el sustrato energético hacia todas las células. Y los materiales que abandonan el cuerpo, pues principalmente los desechos metabólicos, el calor y el dióxido de carbono, que tienen diferentes vías de excreción, riñones, piel o pulmones, dependiendo principalmente. En cuanto a la composición del aparato cardiovascular, está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, las células y el plasma de la sangre. Los vasos sanguíneos que transportan la sangre que sale del corazón se denominan arterias y los que la devuelven, pues son las venas. Creo que en este punto todos ya lo conocíamos perfectamente. Y a medida que la sangre se mueve por el aparato cardiovascular, un sistema de válvulas del corazón y las venas garantiza que la sangre fluya en una sola dirección. Entonces, gracias a esas válvulas se evita que la sangre se invierta en su rumbo. Así como el tubo digestivo tiene esfínteres que se encargan de la contracción para que no regrese el contenido intestinal o el contenido gástrico, pues pasa similar en el aparato circulatorio, no es la excepción. Estas válvulas impiden que cambie la dirección del flujo. A su vez sabemos que el corazón se divide por una pared central o el tabique y lo tenemos en mitades, ¿no? Izquierda, derecha, y funciona como una bomba independiente. Y pues sabemos que se divide en aurículas y ventrículos. La aurícula recibe sangre que regresa al corazón por los vasos sanguíneos y el ventrículo bombea la sangre hacia los vasos sanguíneos. Ay, aquí perdonen la diapositiva, la verdad es que es un tanto teórico, ahorita lo vamos a ir viendo como, primero estamos en este periodo, en este momento de abstracción, ahorita lo vemos como más visual. Entonces, tan solo empezando porque el lado derecho del corazón recibe la sangre de los tejidos y le envía a los pulmones para que se oxigene. Entonces, el lado izquierdo es el que recibe la sangre recién oxigenadita de los pulmones y se encarga de mandarla a los tejidos de todo nuestro cuerpo. Desde la aurícula derecha, la sangre fluye hacia el ventrículo, obviamente el derecho, y de ahí se bombea a través de las arterias pulmonares a los pulmones y ahí se oxigena. Desde los pulmones, la sangre viaja al lado izquierdo del corazón por las venas pulmonares. La sangre de los pulmones ingresa en el corazón por la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. Aquí destacamos que los vasos sanguíneos que se dirigen del ventrículo derecho a los pulmones y de vuelta a la aurícula izquierda se conocen colectivamente como la circulación pulmonar. Pues ¿por qué? Porque justamente conecta corazón y pulmones. Y la sangre bombeada fuera del ventrículo izquierdo ingresa en la arteria de gran calibre, conocida como la aorta, ¿no? Y que sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque la aorta se ramifica en una serie de arterias cada vez más pequeñas que llevan a las redes de capilares. Después la sangre fluye hacia el lado venoso de la circulación y se mueve desde venas pequeñas hasta venas cada vez más grandes. Y las venas de la parte superior del cuerpo se unen para formar la vena cava superior. Ahora sí que la vena más importante, ¿no? Y las de la parte inferior del cuerpo forman la vena cava inferior. Las dos venas cavas desembocan en la aurícula derecha.
Los vasos sanguíneos que transportan la sangre del lado izquierdo del corazón a los tejidos y de vuelta al lado derecho del corazón se conoce en conjunto como la circulación sistémica. Aquí el dibujo que tenemos del lado derecho, pues principalmente lo que busca es ilustrar justamente la aorta, la importancia que tiene, y podemos observar ahí el circuito sistémico que existe, ¿no? Justo lo que les mencionaba de la circulación sistémica, donde hablamos de la vena cava superior e inferior principalmente. También aquí ilustra el circuito pulmonar, que es el que conecta corazón y pulmones principalmente. Un poquito simplista, perdonen ahí, pero pues aquí la intención es que quede pues más que nada ilustrado. Ahora, aquí podemos observar, igual de una forma un tanto simplista, el aparato cardiovascular. Podemos ir observando de arriba hacia abajo que se compone de la cabeza y el encéfalo, de lo que son los brazos, los pulmones, el tronco, el hígado, el tubo digestivo, los riñones, la pelvis y la parte inferior, ¿no? El cómo se van conectando venas y arterias principalmente. Pero ahorita lo vamos a ir describiendo ya a detalle. Para empezar, los colorcitos, ¿no? Se ilustra el cambio de color de rojo a azul cuando la sangre pasa a través de los capilares, lo que indica que el oxígeno ha abandonado la sangre y ha difundido a los tejidos. Siguiendo las divisiones de la aorta, después de que ésta abandona el ventrículo izquierdo, la primera rama representa las arterias coronarias que pues nutren propiamente el músculo cardíaco. Y la sangre de estas arterias fluye hacia los capilares, luego hacia las venas coronarias, y estas desembocan directamente en la aurícula derecha en el seno coronario. Las ramas ascendentes de la aorta se van a dirigir a lo que son los brazos, la cabeza y el encéfalo. La aorta abdominal, pues como el nombre lo está sugiriendo, irriga el tronco, miembros inferiores y los órganos internos. Aquí tenemos, para el caso del hígado, existe la arteria hepática, el tubo digestivo, los riñones con sus arterias renales. Entonces, podemos ver también que hay dos disposiciones especiales de la circulación. Una corresponde a la irrigación, perdón, del tubo digestivo y del hígado, y aquí pues estas dos regiones reciben sangre bien oxigenada gracias a sus propias arterias, y la sangre que abandona el tubo digestivo se va directamente al hígado por medio de la vena porta hepática. Recuerden que siempre lleva los nutrientes, ¿no? Ahora, en cuanto a los sistemas porta, por ahí les va a sonar porque ya habíamos hablado de un sistema porta. El hígado es un sitio importante para la transformación de nutrientes y desempeña un papel importante en la biotransformación y eliminación de sustancias extrañas o de agentes xenobióticos. Entonces, la mayoría de los nutrientes que se absorben se llevan al hígado, entonces permite que el órgano procese el material antes de que se libere a la circulación en general. Entonces, pues aquí estos lechos capilares del tubo digestivo e hígado, unidos por la vena porta hepática, es un ejemplo de un sistema porta. Tenemos otros dos sistemas porta. El segundo sistema se localiza en los riñones, donde los lechos capilares están conectados en serie, y por ahí van a decir, justo ya lo acabo de recordar. El tercer sistema porta es el sistema porta hipotálamo hipófisis, que conecta el hipotálamo con la hipófisis anterior.
y requieren su propio sistema porta porque recuerden, están en constante comunicación. Entonces, a razón de esto es que lo tenemos. En cuanto a la presión, el corazón genera alta presión cuando se contrae. La sangre sale del corazón hacia el circuito cerrado de los vasos sanguíneos y a medida que la sangre se mueve por todo el aparato cardiovascular se pierde presión debido a la fricción entre el líquido y las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión va descendiendo en forma continua a medida que la sangre se aleja del corazón. Entonces, si lo imaginan, bueno, no lo tenemos que imaginar porque siempre hemos visto como esta típica imagen de en películas, ¿no? Donde probablemente se corta la arteria o pasa un corte grave y ponen esta ilustración, ¿no? Como que sale la sangre a chorros, sale con muchísima presión. Muy diferente a, por ejemplo, si nos cortamos el dedo o el pie, pues sí sale rápido la sangre, pero no va a salir así a chorros como sería si saliera directamente del corazón. Entonces, aquí podemos encontrar que la presión más alta en los vasos del aparato cardiovascular se encuentra en la aorta y las arterias sistémicas que reciben sangre del ventrículo izquierdo. Y la presión más baja corresponde a las venas cavas, justo antes de que desemboquen en la aurícula derecha. Pues sí, imagínense, ya se echó todo el recorrido por todo el cuerpo, pues obviamente la presión ya se perdió un tanto, disminuyó, no se perdió. Entonces, pues recuerden nada más aquí como retomar esta parte, la presión cómo se expresa en milímetros de mercurio principalmente. En el corazón, pues la contracción de los ventrículos llenos de sangre es similar a apretar un globo de agua. La presión generada por el músculo se transfiere a la sangre. Y si lleven ustedes un globito con agua, aprieten ese globito, pues obviamente la presión que están generando en el globo es como si se generara la presión en el músculo, se transfiere, bueno, en el caso del globo al agua y en el caso del corazón a la sangre. Entonces, volviendo aquí al ejemplo, la sangre a alta presión fluye fuera del ventrículo hacia los vasos sanguíneos, lo que desplaza la sangre con presión más baja. Entonces, es como si hiciéramos un experimento que podríamos hacerlo, que llenáramos, no sé, a lo mejor un globo y lo conectáramos a una serie de mangueras. Entonces, lo que íbamos a observar principalmente es cómo a partir de que sale del globo con la presión que nosotros efectuamos, se va perdiendo a través del sistema de mangueras, ¿no? Y sobre todo imaginen que tienen una conformación diferente el circuito de las mangueras y una longitud considerable, pues obviamente va a impactar. En cuanto al corazón, derivado de la naturaleza de este proceso que estamos mencionando y que es muy importante por lo que estábamos viendo, el transporte del oxígeno, el transporte de nutrientes, el transporte de diferentes componentes de célula a célula y más funciones, pues realmente el corazón no puede parar. Solo reposa, hace una pequeña pausita en cuestión de milisegundos entre latido y latido. De hecho, pues el corazón es un órgano muscular, tiene el tamaño aproximado de un puño y si lo quisiéramos ilustrar o describir, el vértice agudo del corazón lo inclina hacia el lado izquierdo del cuerpo, mientras que la base más ancha se ubica justo por detrás del esternón. Entonces, hay que pensar en el corazón como un cono invertido, con el vértice hacia abajo y la base hacia arriba. Dentro de la cavidad torácica, el corazón ocupa el lado ventral entre los dos pulmones, con el vértice apoyado en el diafragma y reitero,
un poquito cargado hacia lo que es el lado izquierdo por cómo está ubicadito, ¿no? Y pues este corazón se encuentra dentro de un saco membranoso resistente que se conoce como pericardio. Y a su vez una delgada capa de líquido pericárdico transparente que lo que hace principalmente es conferir lubricación a la parte externa del corazón. Además de esta protección, el corazón se compone por músculo cardíaco. De hecho, recuerden cuando hablaban, bueno, probablemente lo vieron en morfología, pero podemos hablar de músculo liso, músculo estriado y el músculo cardíaco que presenta características propias. ¿Por qué? Porque ahorita lo mencionaré a detalle, ¿no? Pero este tipo de músculo posee una inervación muy característica. Entonces, ay, perdón. Eh, Principalmente, si vemos cómo, cómo la sangre abandona el corazón, pues recuerden, no puede refluir, no se puede regresar principalmente. Entonces, hay 4 anillos de tejido conectivo fibroso que rodean las 4 válvulas cardíacas y que además el tejido conectivo fibroso actúa como un aislante eléctrico. Esto es importante porque bloquea la mayor parte de la transmisión de señales eléctricas entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, gracias a esta disposición, se garantiza que las señales eléctricas puedan ser transmitidas a través de un sistema de conducción especializado hasta el vértice del corazón para la contracción. Y el corazón tiene además su propia irrigación especial conocida como circulación coronaria, que de hecho recibe este nombre tan bonito, porque los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco rodean el corazón cerca de su base, ¿no? Como una coronita, básicamente. Entonces, las principales arterias coronarias transcunen avanzan por la pared externa del corazón en saquitos superficiales y se van ramificando cada vez más y más pequeñitas hasta que por último las arteriolas desaparecen en el propio músculo cardíaco. Entonces, las venas coronarias son paralelas a las arterias coronarias. Aquí una disculpa, de verdad traté de buscar como una imagen que ilustrara tanto venas y arterias coronarias lo más detallado posible. Sin embargo, pues bueno, la única imagen que encontré más rescatable fue esta que tenemos, ¿no? Ilustrada principalmente. Ahora, las dos arterias coronarias principales se originan al inicio de lo que es la aorta, inmediatamente por encima de las válvulas de la válvula semilunar aórtica. Y la arteria coronaria derecha transcurre desde la aorta alrededor del lado derecho del corazón en un surco entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces, más o menos para darnos una idea de la importancia que tiene el oxígeno, no solo es para todo el organismo, sino para el propio corazón por sí. El músculo cardíaco consume entre el 70 y el 80% del oxígeno entregado por la sangre, más el doble de la cantidad extraída por otras células del cuerpo. Y de hecho, cuando hay más actividad, el corazón utiliza casi todo el oxígeno que llega por las arterias coronarias. Entonces, la única manera de obtener más oxígeno en este periodo de mayor actividad
pues es aumentar el flujo sanguíneo. Sobre todo, ¿qué pasa cuando estamos haciendo ejercicio? Aumenta el flujo sanguíneo principalmente. Y caso contrario, la otra cara de la moneda, la reducción del flujo sanguíneo miocárdico por obstrucción de una arteria coronaria o por una tensión arterial muy baja puede dañar, incluso destruir el músculo cardíaco, lo cual pues también es muy grave. Pues les decía que el músculo cardíaco posee cualidades, porque de hecho la mayor parte del músculo cardíaco es contráctil y alrededor del 1% de las células miocárdicas están especializadas en generar potenciales de acción de forma espontánea. Que de hecho aquí, otra vez vamos a pensar en las películas, es esta típica imagen, no tengo alguna película a la mente, pero donde a lo mejor, no sé, sacan el corazón y todavía sigue latiendo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque las células miocárdicas pueden generar potenciales de acción. Entonces, estas células pues son responsables de una propiedad única, pues sí, propiedad, perdón, una propiedad característica del corazón, esa capacidad que tiene de contraerse sin ninguna señal externa. Entonces el corazón puede contraerse sin una conexión con otras partes del cuerpo. La señal para la contracción es miogénica, es decir, se origina dentro del propio músculo cardíaco. Y la señal para la contracción miocárdica no proviene del sistema nervioso, sino de células miocárdicas especializadas conocidas como células autorrítmicas. Entonces, las células autorrítmicas también se denominan como células marcapasos, pues creo que sale de más, ¿no? Bastante obvio el por qué reciben ese nombre. Y el corazón entonces funciona como una bomba porque las células miocárdicas individuales se despolarizan y contraen de forma coordinada para que el corazón genere suficiente fuerza para que pueda circular la sangre, ¿no? Entonces en el corazón la comunicación eléctrica inicia con un potencial de acción de una célula autorrítmica, se despolariza y esta despolarización se propaga con rapidez a las células adyacentes, entonces la onda de despolarización es seguida de una onda de contracción que atraviesa las aurículas y posteriormente se desplaza a los ventrículos. Entonces, existe un sistema de conducción del corazón. Traté de arreglarles lo más bonito posible, ¿no? Esta imagen. Eh, Sin embargo, bueno, aquí tenemos los numeritos que nos van guiando. Entonces, ahorita estábamos hablando de la despolarización y toda esta situación, ¿no? Después de la onda de despolarización, que se propaga con rapidez a través de un sistema de fibras autorrítmicas no contráctiles, una vía internodal ramificada conecta el nódulo, ay, se me fue el nombre del nódulo SA, ahorita que me acuerde, les digo, con el nódulo auroventricular, el AV. Entonces, aquí un grupo de células autorrítmicas que están localizadas cerca del suelo de la aurícula derecha. Entonces, desde el nódulo auroventricular, la despolarización se dirige a lo que son los ventrículos. Las células de Purkinje, células conductoras especializadas de los ventrículos, transmiten señales eléctricas muy rápido, perdón, por el haz auroventricular, haz V, denominado también o conocido como el haz de His en el tabique intraventricular. Entonces, después de recorrer la distancia por el tabique, las fibras del haz auriculoventricular se dividen en
ramas del haz derecha e izquierda. Entonces, las fibras de las ramas del haz continúan su recorrido de forma descendiente hacia el vértice del corazón, donde se dividen en fibras de Purkinje más pequeñitas y se extienden hacia afuera de las células contráctiles. Entonces, no se alcanza a ver muy bien, sin embargo, esta primera descripción la tenemos aquí justamente en el corazoncito que está del lado izquierdo, ¿no? Cómo va el recorrido principalmente. Ahora, la señal eléctrica para la contracción se inicia cuando el nódulo SA, me acabo, es que no me acuerdo. Ahorita, denme un segundito. Bueno, nos vamos a ubicar en la imagen del lado, el corazoncito que está del lado derecho. Entonces, viene la señal eléctrica para la contracción que se inicia en el nódulo SA. ¿Sinusal? No, no era sinusal. Ahorita que me acuerdo, permítanme, si no, ahorita al final lo busco. Se dispara, ¿no? Un potencial de acción. ¿Y qué ocurre? Se viene un proceso de despolarización, el cual se extiende a las células adyacentes a medida que los potenciales de acción se van propagando por las aurículas y estos se encuentran en el esqueleto fibroso del corazón en la unión de las aurículas con los ventrículos. Entonces, esta barrera impide la transferencia de señales eléctricas de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Que es este primer puntito que tenemos en la imagen 1, ¿no? Que se despolariza el nódulo, si no mal recuerdo, es nódulo sinusal, sinudal. Ay, es que no me acuerdo. Van a decir, ay, qué profa tan maleta. Es que es un tema complicado, entonces de pronto sí como que recordar los nombrecitos es así de, ay, ¿cómo era? Pero sí es nódulo sinusal, sinudal. Ahorita lo dejamos para el final. Ahorita denme chance de buscar. Entonces, eh, ya que corrió, ¿no? En consecuencia, el nódulo auriculoventricular es la única vía a través de la cual los potenciales de acción pueden llegar a las fibras contráctiles de los ventrículos. Entonces, el corazón se contrae y se relaja durante un ciclo cardíaco. Entonces, cada ciclo cardíaco tiene dos fases: diástole, que es el periodo durante el cual se relaja el músculo cardíaco, y sístole, el periodo durante el cual se contrae el músculo cardíaco. Y que de hecho van a decir, suena como esta parte de la sístole y la presión sistólica y diastólica. Pues una presión mide el momento de relajación y el otro el momento de la contracción. Entonces, en estas fases tenemos el corazón en reposo, la diástole auricular y ventricular, que es el breve momento en que tanto las aurículas como los ventrículos están relajados, las aurículas se están llenando con la sangre de las venas y los ventrículos acaban de finalizar su contracción. A medida que se relajan los ventrículos, se van abriendo las válvulas perdón, las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, la sangre aquí va a fluir por gravedad de las aurículas a los ventrículos y los ventrículos relajados se expanden para alojar la sangre que ingresa. Posteriormente viene esta etapa de finalización del llenado ventricular, o conocido como la sístole auricular, en donde la mayor parte de la sangre ingresa en los ventrículos mientras las aurículas están relajadas, pero el último 20% del llenado se logra cuando se contraen las aurículas
y empujan la sangre hacia los ventrículos, perdón. Entonces, aquí la sístole o la contracción auricular se inicia después de la onda de despolarización que barre las aurículas y el aumento de presión que acompaña a la contracción empuja la sangre de los ventrículos. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pues cuando estamos aquí en el entrenamiento, la contracción auricular desempeña un papel más importante en el llenado ventricular que una persona que pues está en descanso, ¿no? Y durante la sístole auricular, un pequeño volumen de sangre refluye de manera forzada hacia las venas porque no hay válvulas unidireccionales para bloquear el flujo retrógrado, aunque los orificios de las venas sí se angostan durante la contracción. En este movimiento retrógrado de sangre hacia las venas, hay un pulso que se puede observar en la vena yugular de una persona normal, acostada con la cabeza y el tórax elevado alrededor de alrededor de unos 30 grados. Entonces, fíjense mucho, pues a la altura de la yugular, ¿no? Se ve como unas venitas acá. Al final de la sístole auricular, los ventrículos contienen mayor volumen y de hecho, pues contienen el mayor volumen respecto a otra fase del ciclo y este volumen máximo se denomina como volumen telediastólico porque se alcanza al final de la diástole. Posteriormente viene la contracción ventricular temprana y el primer ruido cardíaco. Recuerden que el corazón tiene este sonido de plop, 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 pues el primerito, que ocurre mientras las aurículas aún se están contrayendo, la onda de despolarización se está moviendo con lentitud a través de las células de conducción del nódulo auroventricular y luego por las fibras de Purkinje hacia el vértice del corazón. Entonces, la sístole ventricular comienza ahí, cuando las bandas espirales del músculo empujan pues la sangre en dirección ascendiente. Y la sangre que empuja contra el lado inferior de las válvulas hace que éstas se cierren, pues para que la sangre no refluya, ¿no? Principalmente. Y con ambos conjuntos de válvulas, la sangre de los ventrículos pues ya no tiene dónde ir. Entonces, los ventrículos continúan contrayéndose y empujando la sangre. En esta fase se denomina contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué? Porque está aquel hecho de que no se modifica el volumen de la sangre del ventrículo. Mientras los ventrículos comienzan a contraerse, las fibras musculares auriculares se están repolarizando y relajando. Entonces, cuando la presión auricular desciende por debajo de las venas, la sangre vuelve a circular desde las venas hasta las aurículas. Y el cierre de las válvulas, aíslan las cavidades cardíacas superiores e inferiores, lo que implica que el llenado auricular es independiente de los eventos que tengan en los ventrículos. Y por último, el corazón bombea, conocido este momento cuando los ventrículos se contraen y generan la suficiente presión para abrir las válvulas semilunares y empujar la sangre a las arterias. Es el segundo golpecito que oímos cuando del latir, ¿no? De este pop, 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 pop. Entonces, la presión creada por la contracción ventricular se convierte en la fuerza impulsora del flujo sanguíneo. La sangre, pues, en una muy alta presión, es obligada a ingresar en las arterias, entonces desplaza a la sangre a baja presión que las llena y las hace avanzar por la vasculatura. Y en este periodo, las válvulas auroventriculares normalmente están cerradas principalmente.
Entonces, ya por último, la relajación ventricular. Y miento, aquí se me confundió, me tergiversé. El primer golpecito es en la primera fase en el momento que les estaba comentando. El segundo sonidito que escuchamos es en la relajación ventricular, donde al final de la eyección ventricular los ventrículos comienzan a repolarizar y relajarse. Entonces desciende la presión ventricular y la sangre comienza a refluir hacia el corazón. Entonces, este flujo de sangre llena las cúspides similares a como si fueran copas, ¿no? De las válvulas semilunares y las junta en posición de cierre. Entonces, pues este cerrar, ¿no? Este flujo da el segundo ruido cardíaco. Ya una vez que se cerraron las válvulas semilunares, los ventrículos se transforman otra vez en cavidades selladas y pues principalmente es lo que ocurre. Por último, cuando la relajación ventricular determina la presión ventricular, ¿cómo va a descender? Por debajo de la presión auricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a abrir las válvulas aureoventriculares principalmente. Aquí les puse como un dibujito. Después les comparto ese videito que lo ilustra como más amigable. Ah, si se dan cuenta es similar, ¿no? El primer paso es esta parte de despolarización. O sea, es similar, sin embargo, pues lo pone de forma diferente. Les comparto el video como para poder ir viendo este proceso ya no tan en abstracción, a pesar de que esté el dibujito, sino que lo podamos ir como siguiendo en el movimiento. Ahora, recordemos que, pues sí, el corazón se puede contraer por sí solito. Sin embargo, la contractilidad es controlada por por el sistema nervioso y endocrino. Entonces, cualquier sustancia química que afecte la contractilidad se denomina agente inotropio y su influencia se conoce como efecto inotrópico. Entonces, si una sustancia aumenta la fuerza de contracción, se dice que tiene un efecto inotrópico positivo. Por ejemplo, las catecolaminas que hacen, pues aumentar la fuerza de la contracción, ¿no? Entonces, caso contrario, las sustancias químicas que reducen la contractilidad se dice que tienen un efecto inotrópico negativo. Aquí estaremos hablando principalmente de medicamentos, ¿no? Sobre todo los medicamentos antihipertensivos. Y en el caso de las catecolaminas, además de aumentar la fuerza cardíaca, acortan la duración de la contracción, por lo cual la contracción muscular es más breve. Y pues sí, ¿qué pasa durante periodos de mucho estrés? Viene la taquicardia, que es un pulso cortito, ¿no? Entonces, hasta aquí nos quedamos en esta parte. En la siguiente sesión ya estaremos revisando, pues ahora sí, como toda esta parte de la regulación de la presión arterial. Una disculpa, chicas, quería comentarles y ya ustedes me comentan en el grupo. La verdad es que ahorita es la segunda o tercera sesión que no las encuentro conectadas. Pues obviamente se entiende porque están trabajando. Sin embargo, si prefieren de verdad con toda la confianza del mundo, no tendría ningún problema dejarles la clase grabada muchísimo antes, porque ahorita no les miento, ya estoy así, la neurona ya no me hace la sinapsis, entonces ya es así como mucha concentración, ¿no? De que no se te olvide lo que estás diciendo. Si no tienen inconveniente, yo les dejaría mejor la clase grabada para que la pudieran consultar muchísimo antes.
pero con seguridad que la tuvieran el sábado, ¿no? Y ya yo poderme desconectar, pues justamente después de evaluación del estado nutricional. Y ya, ¿no? Nos evitamos que me encuentren toda afónica, toda desconcentrada pues más que nada eso, ¿no? Eh, por último, les digo que ya no dando el extra, ¿no? Entonces, pues, por hoy, chicas, es todo. Les mando un abrazote. No se queda tarea. Sin embargo, les recomiendo mucho que ya vayan estudiando. En la siguiente sesión terminamos con lo de la parte de la presión arterial y vamos a ir haciendo una integración, así como lo hicimos en el momento del síndrome de realimentación, pues también ir haciendo una integración de todos los sistemas, porque si lo revisamos de forma aislada llegamos a perder el hilo o como que no le encontramos mucho sentido, ¿no? De pronto. Entonces, continuamos, hacemos esa pequeña pausa y ya les estaré avisando del examen. Sin embargo, vayan adelantando con el estudio. Que estén muy bien.